Gestalt. La psicología de la Gestalt, o psicología de la forma, es una teoría psicológica sobre la percepción que surge en Alemania a principios del siglo XX, oponiéndose a las posiciones de la escuela conductista, que reduce al organismo a un simple emisor de respuestas, y a los teóricos estructuralistas que veían de forma fragmentaria ciertos aspectos de la conducta y la personalidad humana. El origen del gestaltismo es alemán. En 1891, Engelsfeld hizo las primeras descripciones de inspiración gestáltica. Helmholtz, Megnin, Detteimer, Kohler, Kafka, Levin lo desarrollaron en Alemania y luego en los Estados Unidos, tras su forzada emigración. Con el tiempo, alcanzó difusión mundial y gran influencia en las ciencias sociales, así como en la estética y en la crítica del arte. La Gestalt ha recibido influencia de las siguientes corrientes: el psicoanálisis de Freud, retomando y reformulando su teoría de los mecanismos de defensa y el trabajo con los sueños; la filosofía existencial, de la que rescata la confianza en las potencialidades inherentes al individuo, el respeto a la persona y la responsabilidad; la fenomenología, de la que toma su apego por lo obvio, por la experiencia inmediata y por la toma de la conciencia; de la teoría de la percepción, la figura fondo y la ley de la buena forma, entre otros; las religiones orientales y en especial el budismo zen; el psicodrama de Moreno, del que adopta la idea de dramatizar las experiencias y los sueños; la teoría de la coraza muscular de Reich y la teoría de la indiferencia creativa, de la que extrae su teoría de las polaridades. Su punto de partida es la experiencia humana consciente, el aspecto interno o subjetivo de la conducta humana. Rechaza el positivismo por considerarlo inapropiado para el estudio de la conducta humana y recurre a la tradición filosófica fenomenológica. El gestaltismo se basa, pues, en una reflexión fenomenológica sobre lo vivido y afirma que en la percepción humana la totalidad es vivida antes que las partes que la forman, y que el valor de cada parte depende de su participación en el conjunto. La Gestalt o forma es justamente el modo en que las partes se encuentran dispuestas en el todo. El enfoque gestáltico es un enfoque holístico, es decir, que percibe a los objetos y en especial a los seres vivos como totalidades. En Gestalt decimos que el fondo es más que la suma de las partes. Todo existe y adquiere un significado al interior de un contexto específico. Nada existe por sí solo o aislado. El gestaltismo procura desarrollar estudios significativos sobre la conducta humana. Es así que podemos sintetizar sus criterios básicos en los siguientes enunciados. Hay que considerar al hombre como una entidad indivisible. No hay que descomponer analíticamente la conducta ni el psiquismo. La acción del cerebro desarrolla un complejo campo de interrelaciones en continuo fluir. El hombre percibe su entorno en forma de unidades complejas e integradas, o sea, como gestalt, o formas totalizadas, con pautas estructuradas y organizadas. El enfoque gestaltista es hedonista y teleológico, y concede mucha importancia a las operaciones de integración y reorganización de la experiencia. También para la Gestalt existen solamente 3 tipos básicos de aprendizaje: mediante el condicionamiento, mediante el ensayo y el error, y mediante la reagrupación de la experiencia en una relación de medio a fin. Este tercer tipo de aprendizaje es objeto privilegiado del estudio por parte del gestaltismo. La formación de estas estructuras depende de factores tales como la similitud de los elementos presentes, la proximidad o contigüidad, la dirección, esto es, origen, trayectoria y destino, y la percepción está regida por 2 leyes: la ley del cierre, según la cual el observador humano tiende a cerrar o a completar las pautas parciales o fragmentadas, y la ley de concisión, según la cual el hombre tiende a estructurar sus percepciones según la forma más simple o la mejor. La teoría del campo es principalmente obra de uno de los creadores de la Gestalt, Kurt Lewin, psicólogo alemán emigrado a los Estados Unidos cuando se produjo el advenimiento del nazismo. Fue profesor en Berlín y luego en varias universidades norteamericanas. Mientras sus colegas gestaltistas se interesaban en los procesos de la percepción, el aprendizaje y el pensamiento, Lewin estudiaba la motivación, la personalidad y la psicología social.
Sus primeros trabajos se centraron en la elaboración de sus concepciones epistemológicas y metodológicas, así como los conceptos del núcleo de la teoría del campo. Para armar su modelo, con un sentido más descriptivo y heurístico que explicativo, toma muchas ideas y elementos del lenguaje de la geometría topológica y del análisis vectorial, pero no los conviene en una estructura matemática formal, sino que los usa libremente de acuerdo a sus necesidades. Levin creó la noción del campo psicológico para explicar la interacción de las fuerzas que emanan del sujeto y las influencias sociales. El campo psicológico es una totalidad dinámica que manifiesta el estado relacional de una persona con su entorno social en un momento determinado. Incluye percepciones y motivaciones. Cada situación combina influencias que generan estados de tensión, los que provocan nuevos comportamientos en procura de nuevos estados de equilibrio. El campo psicológico es un asiento de fuerzas y tensiones que se forman, se modifican y se reequilibran continuamente. Un hombre dinámico, por ejemplo, el líder de un grupo, puede con sus propias fuerzas reorganizar las influencias sociales de su grupo psicológico. Otros hombres más pasivos pueden evidenciar tendencias adaptativas a las tensiones en diversas modalidades, positivas o negativas, tales como el aprendizaje, la adaptación y la frustración. Levin toma el concepto de campo, que es la totalidad de hechos coexistentes mutuamente interdependientes que facilitan, primero que nada, entender la conducta como una función dentro del conjunto de hechos que componen el campo en un momento dado. 2. Comenzar su análisis considerando la situación como totalidad, de la que luego se pueden considerar sus partes. Y 3. Representar a través de constructos topológicos el espacio vital donde se desarrolla la conducta. ¿Pero qué es el espacio vital? Es el conjunto de factores mutuamente dependientes que forman parte de la experiencia psicológica. Se incluye la posición de la persona como su ambiente psicológico, tal como la persona lo percibe. Solo lo que conoce, sabe que existe y lo que percibe porque afecta a su conducta. Su postulado central es la conducta. La conducta es función de la interacción entre la persona y el ambiente, las dos partes integrantes del espacio vital. La fórmula es conducta es igual a AF, esto es interacción persona-ambiente. Considera gran importancia de los factores ambientales en la determinación del comportamiento, sin renunciar a las variables de carácter cognitivo. Para Levin, la psicología se debe ocupar de los hechos coexistentes interrelacionados y la topología puede emplearse para tratar problemas de estructura y posición en el campo psicológico, permitiendo la representación de regiones, subregiones, relación entre las partes y el todo, así como un gran número de características estructurales. La teoría del campo también considera elementos de construcción adecuados para explicar la conducta, y entre ellos se encuentra una serie de conceptos estructurales de la psicología topológica. Entre ellos podemos observar la región, que es la persona y ambiente divididos en regiones. En la persona, regiones centrales menos accesibles integrantes de la personalidad, regiones periféricas y superficiales susceptibles de ser afectadas por el ambiente. Las subregiones, cada región se divide en distintas subregiones. En las vías de acceso es la posibilidad de paso de unas regiones a otras. Las barreras son los obstáculos para acceder a las regiones o subregiones. La posición es la relación espacial de las diferentes regiones. Y la estructura cognitiva es la posición relativa de las diferentes partes de un campo tal como son percibidas por la persona. En cuanto a los conceptos básicos de la psicología vectorial, podemos mencionar locomoción, que es el movimiento de unas regiones a otras y se determina por la valencia. Fuerza son los vectores de diferente intensidad. La tensión son los cambios en la estructura del campo desencadenando la tensión que busca reducir. Y la valencia es el atractivo o el rechazo de las regiones del campo. También Levin hace uso de diagramas topológicos para explicar la conducta. Otro rasgo central de la teoría del campo es la inclusión del principio gestaltista de contemporaneidad, en el cual la conducta es el resultado de los factores estructurales y dinámicos del espacio vital presente en ese momento.
Dice que el pasado y el futuro sí influyen en la conducta, pero se ejerce a través de la representación de la persona, tiene de los mismos. Levin también introduce el concepto del espacio vital para definir la totalidad de los hechos, que determinan la conducta de un individuo dado en un momento determinado. Por la forma en que se comporta una persona, podemos saber qué es lo que hay presente en su espacio vital, o sea, cómo afecta su conducta el ambiente. En el espacio vital tienen importancia las metas que busca una persona, lo que trata de evitar y las barreras que lo separan de estos objetivos. A los propósitos que desea alcanzar el individuo, Levin le otorga una valencia positiva y a todo lo que quiere evitar una valencia negativa. Afirma que la psicología topológica o teoría del campo determina cuáles son las conductas posibles y cuáles las imposibles de cada sujeto. Permite predecir razonablemente qué hará el individuo. También investigó las formas en que los hechos exteriores pueden reproducir cambios en el espacio vital. El espacio vital del hombre está dividido en regiones, que son áreas situacionales diferenciadas que van emergiendo al nivel de la conciencia a medida que el hombre se desarrolla. Estas regiones psíquicas están vinculadas y a la vez separadas entre sí por fronteras, que eventualmente pueden convertirse en barreras. Sobre ese modelo topológico, más bien estático, Levin introduce el dinamismo psicológico por medio de vectores, que indican los movimientos de aproximación o alejamiento de la persona, de acuerdo a las valencias positivas o negativas de esas regiones. La personalidad en este modelo es un sistema de regiones. Su diferenciación individual se explica en términos de cambios de región, de fuerza de vectores, de situación de fronteras, etc. El dinamismo psíquico busca el equilibrio, la reducción de tensiones. Las tensiones incitan a abrir vías a través de las regiones hacia objetivos determinados. El logro de un objetivo produce equilibrio. Si el objetivo no se alcanza, el desequilibrio persiste hasta que aparece otra tensión que abra otro curso de acción. Esos objetivos pueden ser perseguidos de manera realista o irreal. Los esfuerzos frustrados pueden llevar a las personas a hundirse en la depresión o a huir hacia lo fantástico en un desplazamiento psíquico, sustitutivo o imaginario. El esquema conceptual de Levin es muy complejo, rico y fecundo en sugerencias. Puede ser criticado porque define el campo psicológico en términos del presente, ignorando o pasando por alto la historia del individuo, a diferencia del freudismo y otras corrientes. Y porque está pobremente desarrollada su explicación del proceso de aprendizaje, de que Levin en realidad se ocupó muy poco. De todos modos, es muy amplio el abanico de sugerencias que ofrece no solo a la psicología y a la psicología social, sino también a la sociología y a la ciencia política. Por otro lado, Levin considera que el grupo es una totalidad estructurada, cuyas propiedades son diferentes a la suma de las propiedades de las partes. El grupo y el entorno que lo rodea configuran un campo dinámico. Ese dinamismo, su estabilidad y modificaciones pueden explicarse por el juego de las fuerzas psicosociales, tales como la presión de las normas sociales, la resistencia de las barreras psicológicas, la prosecución de los objetivos, etc. Este modelo se presenta para una representación gráfica vectorial susceptible a su vez de ser operada matemáticamente. A partir de la obra pionera de Levin y su grupo en este terreno, la dinámica de grupos ha tenido a hacerse cada vez más ecléctica y en las obras más recientes sobre el tema, junto al gestaltismo originario, pueden discernirse influencias del conductismo, del psicoanálisis y del neofreudismo. Muchos estudios sobre este tema tratan de establecer la interrelación de algunos factores y elementos componentes de los grupos, tales como estratificación social, cohesión grupal, dirección autoritaria y uniformidad grupal. Efectos de las interrupciones sobre la actividad del grupo, posición del dirigente, ambiente grupal y comunicación. En este último caso, la dinámica de grupo se ha mostrado especialmente útil para análisis de la estructura y dinámica de los comités y otros grupos decisorios, vale decir, en estudios de micropolítica más que en estudios de nivel macropolítico. También otra de las cosas que mencionaba Levin es que es más fácil producir un cambio en grupo que de manera individual, llevando al cambio planificado. 1. El descongelamiento del nivel presente en el grupo. 2. Reemplazo o desplazamiento hacia un nuevo nivel y permanencia. Y 3. Congelamiento de los nuevos estándares grupales. Cambiando de esta manera los estándares del grupo, se posibilita el cambio individual.